Hay una diferencia entre tocar a alguien y llegar a alguien. Entre el contacto que se olvida al día siguiente y el contacto que se queda grabado durante semanas. Entre el hombre que pasó por ahí y el hombre que dejó una huella que ella no puede explicar pero que siente cada vez que cierra los ojos. Esa diferencia no está en la técnica. Está en el conocimiento. En saber que el cuerpo humano tiene zonas que no son simplemente físicas. Zonas donde la piel es más delgada, las terminaciones nerviosas más densas, la carga emocional más profunda. Zonas que cuando se tocan con la intención correcta y en el momento correcto, no solo activan el deseo. Activan algo más duradero, más difícil de sacudir, más difícil de ignorar. Hoy vas a descubrir 6 de esas zonas. 6 lugares del cuerpo de una mujer que, cuando se exploran con presencia real, con ritmo deliberado, con la comprensión de lo que está ocurriendo bajo la piel, crean una experiencia que ella no puede comparar con nada. Que se queda. Que regresa. Que la hace pensar en ti cuando no hay ninguna razón práctica para hacerlo. Pero antes de entrar en las zonas específicas, hay algo que necesitas entender sobre cómo funciona el contacto físico a nivel neurológico. Porque sin este contexto, lo que sigue son solo puntos en un mapa. Con él, es un sistema completo. El cuerpo humano tiene 2 tipos de fibras nerviosas táctiles. Las fibras A, que procesan el tacto preciso y la información del entorno. Y las fibras etáctiles, que no procesan información sino experiencia emocional. Están diseñadas para responder al contacto lento y deliberado, y cuando se activan, su señal va directamente al sistema límbico, la parte del cerebro responsable de las emociones y la memoria. La doctora Tiffany Phil, del Tash Research Institute de la Universidad de Miami, lleva más de 30 años documentando los efectos del contacto físico en las emociones humanas. Su investigación demuestra que la estimulación de las fibras etáctiles activa la liberación de oxitocina, reduce el cortisol y produce estados emocionales que el cerebro codifica como recuerdos significativos con una intensidad que el contacto rápido o impreciso no produce. Dicho de otra manera, la forma en que tocas determina si el contacto se registra como información o como experiencia. Como algo que pasó o como algo que se quedó. Y las 6 zonas que vamos a explorar son precisamente las que tienen mayor concentración de fibras etáctiles en el cuerpo humano. Las que, cuando se abordan con la lentitud y la intención que requieren, producen el tipo de respuesta emocional que no se olvida fácilmente. La primera zona, el cuello. El cuello es la zona más compleja de las 6, no porque sea la más sensible desde el punto de vista físico, sino porque tiene una carga psicológica que ninguna otra zona del cuerpo iguala. Desde el punto de vista evolutivo, el cuello es la zona más vulnerable del cuerpo humano. Es donde las arterias carótidas están más cerca de la superficie. Es el punto donde la cabeza se conecta con el resto. Exponer el cuello, en el lenguaje del comportamiento animal que seguimos compartiendo con nuestra especie, es el gesto último de confianza. Es lo que un animal hace cuando se rinde completamente ante otro que reconoce como seguro. En los humanos, ese gesto perdió su componente literal pero conservó todo su peso emocional. Cuando ella te permite estar cerca de su cuello, cuando no retrocede, cuando algo en ella se relaja en lugar de cerrarse, no te está dando acceso físico. Te está dando una señal que opera en un nivel mucho más profundo que el deseo superficial. Te está diciendo que pasaste un filtro que su sistema emocional lleva activado de forma casi permanente. Y eso lo cambia todo. Porque el beso en el cuello que ocurre después de ese permiso no es el mismo beso que el que se intenta sin él. Uno es una intrusión. El otro es una invitación aceptada. Y la diferencia entre los dos, aunque desde fuera parezca idéntica, es exactamente lo que ella siente. La densidad de terminaciones nerviosas en el cuello, especialmente en la zona lateral debajo de la oreja y en la base donde se une con los hombros, es extraordinariamente alta. Pero lo que convierte el contacto en esa zona en algo memorable no es esa densidad por sí sola. Es la anticipación. El contacto que se anuncia antes de producirse tiene un impacto neurológico que el contacto sorpresivo no tiene. Cuando ella siente tu presencia cerca antes del contacto, su sistema nervioso ya empezó a procesar la experiencia. Y cuando finalmente llega, el cerebro la recibe como la resolución de una tensión que ya existía. Eso, desde el punto de vista emocional, es infinitamente más potente que el simple estímulo físico. La clave práctica aquí es una sola, el ritmo. No la velocidad del movimiento sino la calidad de la pausa. El momento entre el acercamiento y el contacto. La decisión de llegar despacio,
de dejar que el espacio entre los dos se reduzca lentamente. Esa lentitud no es pasividad. Es la forma más directa de comunicar que estás completamente presente. Que no tienes prisa. Que este momento te importa más que el siguiente. Y cuando ese mensaje llega, cuando ella lo recibe en el cuerpo antes de procesarlo con palabras, el efecto que produce trasciende cualquier técnica. La segunda zona, la espalda baja. Esta zona tiene algo que ninguna otra zona tiene, la paradoja de lo no visto. La espalda es la única parte del cuerpo que no podemos ver sin ayuda externa. No podemos vigilarla. No podemos controlarla visualmente. Y eso le da una carga psicológica muy específica, es el territorio que abandonamos a la confianza de los demás. Es lo que dejamos a merced del entorno sin poder observarlo directamente. Por eso, cuando alguien accede a la espalda de otra persona, especialmente a la espalda baja, ese espacio que está en el límite entre lo más personal y lo más íntimo, no está haciendo un gesto neutro. Está cruzando una frontera que tiene un significado que va más allá de lo físico. Desde el punto de vista neurológico, la espalda baja tiene una concentración importante de fibras etáctiles, especialmente en la zona que conecta la columna con las caderas. Cuando se estimulan de forma lenta y continua, producen un estado de relajación profunda combinado con activación emocional, una combinación fisiológica que el cerebro procesa como seguridad y deseo simultáneamente. Pero lo más importante de esta zona no es su anatomía. Es su rareza social. La espalda baja no forma parte del guión habitual del contacto físico. No está normalizada de la misma forma que el brazo o la mano. Y precisamente porque está fuera del guión, cuando el contacto llega ahí, el cerebro lo registra de forma diferente. Lo que se sale de lo predecible activa la atención de una manera que lo familiar no puede. Y la atención activada es la condición previa de cualquier memoria que se quede. El contacto en la espalda baja no se da en el momento del entusiasmo máximo. Se da en los momentos intermedios. En el gesto de guía cuando se cruza un espacio. En el contacto que existe sin que nadie lo haya decidido conscientemente pero que ambos sienten con una claridad que supera lo que cualquier conversación estaba produciendo. En esa fracción de segundo donde la presencia física dice algo que ninguna palabra podría decir con la misma precisión. Y ese momento, cuando ocurre en el contexto correcto, se queda. No como recuerdo verbal. Como sensación corporal. Como algo que el cuerpo revisita sin que la mente lo haya autorizado. La tercera zona, la cara interna del brazo. Esta es la zona más infravalorada de las 6. Y es, paradójicamente, la que tiene el impacto emocional más duradero cuando se usa correctamente. Precisamente porque nadie la espera. La cara interna del brazo, esa franja de piel que va desde el codo hasta casi la axila, es una zona íntima que no es sexual. Y esa distinción es crucial. La mayoría del contacto físico en contextos de atracción se orienta hacia zonas que tienen una carga sexual directa. Y esas zonas, aunque producen respuestas físicas intensas, no crean el tipo de vínculo emocional profundo que se queda en la memoria. La cara interna del brazo no tiene esa carga directa. Tiene algo diferente, es una zona de alta sensibilidad que casi nunca recibe atención. La piel ahí es fina, sensible, llena de fibras etáctiles, y está desprotegida de una forma que la parte externa del brazo no está. Tocarla produce una respuesta que no es exclusivamente física. Es profundamente emocional. Como si el contacto llegara a un lugar que normalmente nadie visita. Desde la psicología del contacto, las zonas del cuerpo que raramente reciben atención tienen una respuesta emocional más intensa cuando finalmente la reciben. El cerebro, que en las zonas habituales ya tiene una plantilla de respuesta establecida, en las zonas inusuales no tiene esa plantilla. Y eso produce algo muy específico, la experiencia llega directamente a la memoria sin el filtro de lo ya conocido. El contacto en la cara interna del brazo no busca excitar en el sentido convencional. Busca algo más sutil y más duradero, crear una conexión emocional que se siente como intimidad genuina. Como la diferencia entre alguien que te ve por encima y alguien que te ve de verdad. Entre alguien que responde a lo evidente y alguien que presta atención a lo que la mayoría ni siquiera nota. Y cuando ella siente eso, cuando siente que hay alguien que está viendo zonas de ella que normalmente permanecen invisibles, algo en su interior responde de una forma que el deseo puramente físico no puede generar por sí solo. Algo que tiene más que ver con la conexión que con la excitación. Y ese tipo de respuesta es la que no se apaga fácilmente.
La cuarta zona, las caderas. Las caderas tienen un peso simbólico y biológico que ninguna otra zona del cuerpo combina de la misma manera. Están en el límite exacto entre lo personal y lo íntimo. No son explícitas en el sentido más directo, pero contienen todo el lenguaje del deseo implícito de una forma que resulta, paradójicamente, más poderosa que las zonas más evidentes. Desde la psicología evolutiva, las caderas son una de las zonas del cuerpo femenino que el cerebro masculino procesa de forma más automática e intensa. No como decisión consciente. Como respuesta biológica que opera por debajo del nivel del pensamiento racional. Representan, en el lenguaje de la biología evolutiva, una combinación de señales de salud, fertilidad y movimiento que el cerebro masculino está programado para notar. Pero para ella, el significado de que esa zona reciba atención es completamente diferente. Es la zona que conecta el cuerpo con el movimiento, el instinto con la dirección. Y cuando esa zona recibe contacto deliberado, cuando alguien decide detenerse ahí en lugar de apresurarse hacia lo más obvio, el mensaje que ella recibe no es solo físico. Es sobre la calidad de la atención que estás poniendo sobre ella. El hombre que se detiene en las caderas cuando podría estar en otro lugar está comunicando algo que muy pocos comunican, que no está aquí para consumir. Está aquí para leer. Para estar presente en cada parte del recorrido, no solo en el destino. Y eso, para una mujer que está acostumbrada a hombres que se apresuran, que saltan pasos, que tratan la intimidad como un objetivo en lugar de un proceso, es transformador. Hay algo más en las caderas que vale la pena nombrar. Son el centro de gravedad del cuerpo en movimiento. Donde nace el baile, donde el cuerpo expresa su ritmo más instintivo. Cuando el contacto llega ahí con presencia real, hay una respuesta que conecta con algo primitivo, la sensación de que el hombre que tienes delante puede escuchar tu ritmo sin necesitar imponer el suyo. Y esa sensación, la de ser escuchada sin palabras, es una de las experiencias más poderosas que puede tener cualquier ser humano en un contexto de intimidad real. Si lo que estás leyendo resuena contigo, si estás encontrando aquí algo que va más allá de una lista de puntos y que conecta con algo que ya intuías pero no habías articulado, probablemente no eres como la mayoría de los hombres que buscan este tipo de contenido. Los hombres que entienden el contacto como comunicación no necesitan que nadie les diga el siguiente paso. Ya saben dónde están encontrando algo diferente. La quinta zona, las manos. Las manos son el único lugar del cuerpo donde el contacto físico y el lenguaje no verbal se superponen de forma completamente directa. Son el instrumento principal a través del cual los humanos interactuamos con el mundo. Contienen más terminaciones nerviosas por centímetro cuadrado que casi cualquier otra parte del cuerpo. Y tienen algo que ninguna otra zona tiene, historia. Con las manos tocamos, escribimos, protegemos, creamos. Con las manos expresamos lo que las palabras no alcanzan. Con las manos decimos sí, decimos no, decimos quédate. Las manos guardan la memoria del tacto de una forma que otras zonas no guardan. Y eso les da una carga emocional que va más allá de la sensación física en el momento. Desde la psicología de la comunicación no verbal, las manos son el reflejo más directo del estado emocional. Se tensan cuando hay miedo. Se abren cuando hay confianza. Se mueven cuando hay energía que necesita salir. Se quietan cuando hay calma profunda. Son, en ese sentido, el canal más honesto del cuerpo humano. Cuando besas las manos de una mujer, cuando te detienes en esa zona con una lentitud y una presencia que nadie esperaría en ese momento, lo que produces no es solo una sensación agradable. Produces una disrupción. Una salida del guión habitual que activa la atención de una manera muy específica. El cerebro humano está constantemente prediciendo lo que va a ocurrir en los siguientes segundos. Es un mecanismo de eficiencia, anticipar para no tener que procesar todo desde cero. Y cuando algo rompe esa predicción, cuando lo que ocurre no es lo que el cerebro esperaba, la atención se activa completamente. La experiencia llega con una claridad y una intensidad que las experiencias predecibles no tienen. Un beso en las manos en el momento correcto, con el ritmo correcto, con esa combinación de lentitud y de liberación que comunica que no es un gesto casual, es exactamente ese tipo de disrupción. No porque sea extraño o forzado, sino porque llega donde nadie lo esperaba. Y lo que llega donde no se esperaba se recuerda. La palma de la mano tiene una sensibilidad especialmente alta. Un contacto lento en esa zona, incluso sin beso, activa fibras táctiles que producen una respuesta emocional directa.
Con el beso, esa respuesta se amplifica porque añade el calor, la textura, la presencia de algo que está completamente ahí. El dorso tiene una sensación diferente. Más formal en apariencia, pero cuando el contacto se sostiene más allá del segundo que la formalidad requiere, produce una ambigüedad que tiene su propio poder. El cerebro no puede clasificar exactamente lo que está ocurriendo. Y en ese espacio donde la experiencia no cabe en ninguna categoría conocida, se activa algo que pocas cosas activan, la atención completa. Y la atención completa es el estado previo a cualquier recuerdo que se quede de verdad. La sexta zona, y la que cierra todo, detrás de la oreja. Esta zona es diferente a todas las anteriores porque su poder no reside principalmente en la sensibilidad física, aunque esa sensibilidad es real y significativa. Su poder reside en algo más complejo, en la intersección entre el cuerpo y el pensamiento. Detrás de la oreja, en ese rincón donde la piel es más delgada y más cálida, donde la distancia con el cerebro es mínima, existe una red de terminaciones nerviosas conectadas directamente al sistema límbico. Cuando esa zona recibe contacto, la señal no pasa por el proceso habitual de evaluación cortical. Llega directa a las estructuras emocionales. Llega antes de que haya palabras para describirla. Y aquí está lo que la hace absolutamente singular, está al lado del oído. El oído es la única puerta sensorial que no podemos cerrar. Los ojos se cierran. La nariz puede bloquearse. La boca puede mantenerse cerrada. Pero el oído está siempre abierto. Siempre recibiendo. Siempre conectado al sistema de procesamiento emocional del cerebro de forma directa. Cuando el contacto ocurre en la zona que está inmediatamente contigua a esa puerta abierta, cuando el calor y la presencia de alguien llegan a ese espacio tan cercano al canal que conecta el mundo exterior con el interior más íntimo, el efecto es una experiencia multisensorial que no puede producirse de ninguna otra forma. Y si a ese contacto se añade la voz, no como declaración elaborada sino como presencia sonora, como el sonido de alguien que está completamente ahí, el impacto que produce es de los que se miden en días, no en minutos. Pero hay algo que determina completamente si esta zona produce el efecto que puede producir o si produce el efecto contrario. Y es la preparación. El cerebro humano responde al contacto en esta zona de forma muy diferente dependiendo del contexto en el que llega. Si llega sin preparación, sin que haya un estado de apertura emocional establecido antes, puede producir incomodidad en lugar de placer. Puede sentirse como una invasión en lugar de como una invitación aceptada. Pero cuando llega en el contexto correcto, cuando hay algo construido antes, cuando la distancia entre los dos ya se redujo de forma natural, cuando el sistema nervioso de ella ya está en un estado de apertura, cuando hay algo en el ambiente que los dos sienten aunque ninguno lo haya nombrado, entonces el contacto detrás de la oreja llega a un lugar que ninguna otra zona puede alcanzar. Llega al punto donde el cuerpo y la mente se tocan. Y ese punto, cuando es alcanzado, produce algo que va más allá del deseo y más allá del placer. Produce la sensación de que lo que está ocurriendo no es casualidad. Que hay alguien ahí que sabe leer. Que sabe cuándo. Que sabe cómo. Que tiene suficiente presencia para construir algo en lugar de simplemente buscar algo. Esa sensación es exactamente lo que crea el tipo de recuerdo que no se olvida. Ahora hay algo que une estas 6 zonas y que es el principio más importante de todo lo que has leído. El principio que determina si el conocimiento de esta zona se convierte en algo real o en algo que nunca llega a funcionar de la forma en que podría. Las 6 zonas no son botones. No son puntos que se activan de forma mecánica si se presiona de la manera correcta. Son lugares donde la piel es más porosa a algo que no tiene que ver con la técnica. Lugares donde el contacto puede llegar más profundo si quien lo da está realmente ahí. La presencia. Esa capacidad de estar completamente en el momento que estás viviendo, sin un pie en el siguiente movimiento, sin calcular el efecto que buscas, sin un guión en la cabeza que estás intentando ejecutar. Solo tú, completamente presente, completamente atento a lo que está ocurriendo entre los dos. Esa presencia es lo que activa las fibras táctiles de la forma que las activa. Es lo que convierte el contacto lento en algo que ella recibe de forma diferente a cualquier otro contacto. Es lo que hace que el mismo gesto, en el mismo lugar, a la misma velocidad, produzca experiencias completamente distintas dependiendo de si quien lo hace está ahí de verdad o está ahí pero en otro lugar. Y la ironía profunda de todo esto es que la presencia genuina, la atención real, el estar completamente en el momento sin agenda, no solo produce el efecto más poderoso en ella. Produce también algo en ti.
produce la experiencia de estar completamente vivo en ese momento. De que nada que no sea ese instante importa más. Y cuando dos personas están en ese estado al mismo tiempo, cuando los dos están completamente presentes en el mismo momento, lo que ocurre entre ellas no necesita técnica ni guión ni zonas específicas para quedarse grabado. Pero cuando conoces estas 6 zonas, cuando entiendes lo que ocurre bajo la piel cuando se tocan correctamente, y además traes esa presencia genuina, el efecto que produces no es el de alguien que sabe más. Es el de alguien que siente más. Y esa diferencia, que desde fuera es casi invisible, es exactamente lo que ella va a recordar cuando estés lejos. No el movimiento. No la zona. No la técnica. La sensación de que estabas ahí de verdad. Y eso, en un mundo donde la mayoría de los hombres están físicamente presentes pero mentalmente en otro lugar, es extraordinariamente raro. Y lo raro, cuando se experimenta de verdad, no se olvida.